No me manda ningún mensaje. No sé si a ustedes les apareció de que ya inició la grabación. Ahí sí me mandó el mensaje. Así que estamos ok, Rodrigo, estamos ok, Manuel. Muchas gracias. Así que les dejo la pantalla y el micrófono. Perfecto. Bueno, muy buenos días, buenas tardes al que corresponde a su uso horario. Como dijo Cristian, tratamos de mezclar un par de cosas en una sola presentación en base a un proyecto de infraestructura. El tema principal van a ser los usos BIM, y es porque esta presentación nace más o menos, la idea de esta presentación es la fecha que se libera el estándar nacional BIM en Chile, el cual uno de sus componentes principales es efectivamente los usos BIM. ¿Ok? Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Manuel Saavedra, ahí está mi correo. Para efectos de temas BIM, yo les cuento que ahora en este minuto soy director de BIM Forum Chile y coordinador del grupo de estandarización. Y en particular trabajamos en las distintas mesas que se hicieron. Manuel, disculpa, no ¿Sí? sé si es a mí, pero en la pantalla no aparece tu presentación. Está como congelado Rodrigo y tú. No sé si a todos se le ve igual, Sí, está Sí. pegado, Ah, está pegado. Sí, pero no se Cristian, ve, correcto. recién se veía tu Entonces, presentación. qué raro. A ver, déjame entonces. Voy a ver. Fíjate que estoy medio. A ver, No te ¿dónde? preocupes, ahí esperamos. Yo te aviso cuando se vea ya la presentación. No estoy ya, no estoy. Entonces ahora sí. Ahora, ahí debería estar presentando. Ahí Entonces, se está cargando. Ahí se ve lo que estabas sí. comentando de tu currículum, Manuel. Dale nomás. perfecto. Entonces, ya para efectos de currículum, no lo que se ha hecho, pero en temas BIM, actualmente soy director de BIM Forum Chile y coordinador del grupo de estandarización. Y trabajamos para las diferentes mesas que se hicieron en torno a todo lo que fue el trabajo del desarrollo del estándar nacional. Y adicionalmente en Chile está desarrollado, está activo desde el año fin del 2018 el comité ISO TC 59SS13, que en el fondo es el comité que aloja la serie, entre otras normativas, la serie 19.650, que es prácticamente la columna vertebral de la estandarización BIM en Chile y en el mundo, me atrevería a decir. Y entiendo que gran parte de Centroamérica también está tomando esta corriente. Con respecto a BIM, perfecto. Rodrigo, te paso la siguiente. Hola, buenos días, buenas tardes también a todos. Gracias por la asistencia. Bueno, mi nombre es Rodrigo Ramírez, pertenezco a Vías Chile, que es una empresa del grupo Avertis. Y Vías Chile es una empresa que hoy día en Chile tiene 6 concesiones de carretera. Por lo tanto, estamos ligados a la infraestructura vial. Y para eso hay varios procesos de distintas vías de proyectos, sea de diseño, construcción y operación de estos proyectos. Y nosotros tuvimos la oportunidad de implementar BIM ya hace 4 años, que estamos todavía en un proceso de maduración, de aprendizaje, y vamos a compartir con ustedes un poco más adelante de la experiencia que tuvimos internamente y particularmente en un proyecto importante de un nuevo vial. Así que adelante, Manuel. Bueno, estos son algunos proyectos en los cuales hemos trabajado en la oficina y lo que quiero mostrar acá es que son proyectos súper diferentes, más o menos todos en torno a lo que podríamos conocer como edificación, y qué es lo que en general la gente que desarrolla proyectos en BIM hace. Nosotros nos dimos cuenta de que la verdad que los requerimientos eran bastante parecidos y podíamos tratar de entrar en otro tipo de proyecto a pesar de que no fuéramos los técnicos del proyecto. Fue en eso que tuvimos la oportunidad de participar con Rodrigo en este proyecto, que es el que vamos a desarrollar de ahora en adelante. Pero en el fondo, a priori, me gustaría contarles que al final es exactamente lo mismo y validamos nuestro supuesto, que el BIM es exactamente, con leves diferencias, ¿cierto?, ajustado al proyecto, pero conceptualmente es igual para todo tipo de proyectos. Solo hay que tener en cuenta en fondo, la magnitud del proyecto, no tanto la tipología del proyecto. ¿Okay? Entonces, para cualquier proyecto,
para mí esto es lo fundamental, entender los fundamentos o la promesa. Si uno tiene claro esto, la verdad que no debería tener susto en entrar a cualquier tipo de proyecto, siempre y cuando tenga, obviamente, el equipo necesario para abordarlo. Entonces, como primera imagen, siempre muestro esto, es una clásica foto de la promesa BIM de un edificio o de una estructura a mano derecha, ¿cierto? Donde se ven secuencias constructivas, distintas texturas, distintos materiales, elementos, y todo lo que uno puede prometer, probablemente todos ustedes han escuchado con temas BIM. Pero esa foto, en el fondo, conceptualmente dice todo eso, pero esa foto tiene un proceso, un postproceso muy, muy grande con las herramientas actuales. Sin embargo, la foto de la izquierda es un capturar pantalla del resultado del proyecto, cómo lo planteamos entre el cliente y nosotros, ¿ya? Entonces, conceptualmente hay una base muy, muy común entre los dos, pero la manera de llegar a la solución final puede ser muy, muy distinta, ¿ya? Eso como una cosa. Y el siguiente, yo creo que probablemente esta imagen la han visto 1000 veces, por lo menos la de la derecha, es tener bien en claro la promesa, siempre bien viva, porque es lo que primero se tiende a olvidar. El BIM tiene que ver principalmente con poder tomar decisiones tempranas a bajo costo. Y la verdad que muchas de las veces se termina usando simplemente para tomar decisiones con una mejor visualización, pero no necesariamente en tiempos tempranos, ¿ya? Y ahí un poco que se confunde el por qué quizás no tengo todos los beneficios de esta promesa que me hacen si yo estoy haciendo todo lo que me dijeron, estoy invirtiendo en tecnología, en modelos y una serie de cosas. Pero el problema, ¿por qué pasa eso? Pasa en el fondo por esta cantidad de gente que se ve en este proyecto que ustedes ven ahí, y yo siempre pongo este dibujito del tema de que no ha jugado a esto, pero es la verdad, es lo que pasa en un proyecto de verdad, cuando hay gente. Eh, Vuelvo a repetir estas imágenes, pero en cada traspaso de información, de etapas, donde se traspasa la información, ya sea por etapas formales o que aparecen distintas personas, se pierde información, ¿ya? Y esos son los fundamentos básicos de esto que no lo tienen que olvidar nunca, independiente del tipo de proyecto que se encuentren. Es exactamente igual para estructura, infraestructura, una modelación básica de un elemento o modelar, me imagino, toda una ciudad. No creo que tenga ninguna diferencia. ¿Ya? Acá tengo que adelantar. Entonces, lo que nosotros siempre promovemos, más que lo anterior, es enfocarse en este. Bueno, estos son viene de la teoría Lean, son los tipos de errores errores que uno puede encontrar o impurezas que uno puede encontrar en un proceso. Lean, si ustedes han escuchado, Lean es magro en inglés, ¿cierto? Magro, sin grasa, sin impurezas en el proceso. Y estas son las 8 categorías que ustedes siempre tienen que estar mirando para poder identificar impurezas, y esas impurezas, por supuesto, corregirlas, ¿ya? Esta foto, no sé si la entienden mucho, pero esta foto tiene que ver con la película Matrix, un poco más vieja, pero es el momento justo donde alguien se da cuenta realmente cómo funciona todo el sistema en conjunto y la cantidad de información que hay y que la verdad puede ser utilizada. Y ese es un momento crítico. Y de hecho, ahí, Rodrigo, te recuerdo esta anécdota para cuando venga la imagen, que le recuerdes a todos esta imagen, ¿ya? Porque pasó una cosa muy, muy particular con respecto a este proyecto hace un poco tiempo atrás. Y de ahí ustedes van a poder ir entendiendo todo esto que quizás estoy hablando a ver, no tiene tanta forma, pero va a tomar forma. Se los prometo. Una manera de tomar forma es ver qué pasa en un proyecto de infraestructura, a diferencia de un proyecto común de edificación, ¿ya? Este es el pantallazo del computador de la primera vez que Rodrigo nos dice: miren, estimado, acá está el proyecto, por favor, pongámosle BIM a este cuento. Y nosotros abrimos el archivo
y la verdad que casi nos caemos de espalda de ver el tamaño de este tema, pero tomando un par de respiros, ordenando el tema, al final tú te das cuenta que es cantidad, ¿ya? Obviamente una gran cantidad ¿cómo se llama? Introduce un grado de complejidad, pero no hay que olvidarse que es cantidad, no es dificultad, si uno lo tiene bien ordenado. Luego de eso, de entender en lo que estamos, en lo que nos estamos metiendo, con lo anterior empezamos a diseñar un plan de ataque para los usos o las metas, porque en este minuto todavía no sabíamos exactamente, ni nosotros ni el cliente sabía de usos, entonces más que nada definimos algunas metas y definimos una estrategia para abordar esa meta, siempre teniendo en cuenta la imagen de abajo a la izquierda que tiene que ver con la etapa donde de verdad estamos apuntando. En este caso, claramente todos sabemos que independiente del proyecto, siempre en la etapa de operación, sí, la teoría promete, si llegamos con un BIM bien armado en la etapa de operación, es donde deberíamos tomar los mayores beneficios. Pero la verdad es que no es tan fácil llegar allá, porque está bien distante en el tiempo, hay que tener una madurez bastante grande al respecto. Y, y bueno, entonces con el cliente en este caso acá, si quieres tú, Rodrigo, puedes comentar un poquito, pero nos enfocamos principalmente en la etapa de o sea, apuntando a la etapa de construcción, pero más centrado en la etapa de diseño inicialmente. Claro, un poco complementando lo que dice Manuel, eh, el BIM en teoría, claro, hay mucha información, hay mucha charla, hay mucha software y plataformas, pero en definitiva, el BIM, cómo lo queremos utilizar en particular para cada proyecto, es un desarrollo muy particular. Entonces, esta hoja de cuaderno que Manuel hizo al inicio, yo no entendí nunca, me demoré como 3 años en entenderla, pero claramente hay que partir de un esquema, de un norte para poder resolver y que el que esté desarrollando esto entienda cuál es el uso y cuál es el propósito de esta implementación. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención esta hoja y muy buena la foto que un tema de madurez para poder entender esto. Es decir, también quiero decir que estas soluciones no es siempre bajo una cierta plataforma, siempre es un conjunto de herramientas para poder dar solución muy particular a cada uno de los proyectos. Pero es un tema de madurez. Bueno, eh, volviendo a complementar lo que tú dices, agarrando la misma idea, bueno, fíjense la fecha, esto es a finales del 2018, casi 2019. De esa fecha a este tiempo, nosotros hemos madurado, Rodrigo como cliente y como empresa ha madurado, las mismas herramientas de Autodesk han madurado, y probablemente el proceso va a ser distinto, ¿ya? O lo hemos ido cambiando en el tiempo, pero para que vean esto, conceptualmente partimos de un esquema sentados probablemente en una mesa conversando con un café, por supuesto que lo formalizamos a algo mucho más serio como lo que está arriba a la izquierda, que lo traspasamos a toda la empresa y a todos los integrantes, pero tienen que entender que esto siempre va mutando en el tiempo y eso es una actitud de vida que debe tener uno, creo yo, sobre todo para estos proyectos, de tener un proceso de mejora continua, siempre, 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 fondo, revisar el proceso y adaptarlo según sea, no porque esté algo malo, sino porque las cosas cambian, porque sí, todos cambiamos en este proyecto, ¿cierto, Rodrigo? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que esto también es un tema cultural. Es decir, hoy día con este año de pandemia ha quedado más que claro que las cosas, como dice Manuel, cambian, evolucionan. Hoy día también uno puede ver el tema de la Olimpiada. Hoy día niños de 14, 17 años haciendo una marca extraordinaria. Entonces, estamos constantemente en un mundo que está cambiando y hay que evolucionar. Y yo creo que esta metodología BIM es parte de esa evolución. Es decir, hoy día hay que pensar, es decir, antes nosotros podíamos pensar en 3D y mirar en 2D.
Yo creo que hoy día los proyectos se miran en 3D y se piensan en 3D. Es decir, estas metodologías son parte de esta revolución, creo yo. Es bueno, esto como les digo, traten de hacerlo con una actitud constante, no porque empiecen un proyecto en BIM. Y una manera muy clásica que yo les digo a todos, porque les aseguro que la mayoría, quizá la gran mayoría de los asistentes, están ubicados en la parte de arriba de esta imagen, en las dos imágenes de arriba. ¿Ya? Obviamente acá yo no me quiero meter con sus cosas personales, pero si vamos a trabajar en un proyecto, tenemos que tener una estructura y esa estructura se tiene que reflejar en mi puesto de trabajo. Y hoy día, como decía Rodrigo, hoy día la pandemia, mi computadora es mi puesto de trabajo y donde está la información del proyecto y tiene que tener una estructura. Bueno, hay muchas personas desordenadas, como arriba a la izquierda, pero yo prohíbo, la verdad que no le creo a nadie, el que me dice que el de arriba a la derecha es una persona ordenada. Porque ese es otro tipo, a mi manera de ver, para un proyecto, es otro tipo de desorden simplemente. Entonces, estructurar un poco mejor su estación de trabajo, bien ordenada, bien clasificada, y ojalá todos tuviéramos la misma estructura para que nos podamos entender bastante bien. Eh, a mí me da la impresión, y esto obviamente es una suposición mía, pero que en cualquier otra industria, obviamente yo realcé un poco la foto para notar la diferencia, pero ¿por qué esta diferencia que se ve? Todo robotizado, todo estandarizado, nadie llega a improvisar cuando hay que ejecutar algo. Imagínense, no sé, llegamos a una sala de operaciones y empecemos recién a decidir qué vamos a operar a la persona o por dónde le vamos a hacer el corte. Eso no existe, ¿ya? O en una industria de un auto y hay una persona cuando ya está todo fabricado, los moldes hechos, llega un diseñador y dice, no, sabe que la verdad es que no me gustó mucho el espejo lateral, entonces lo voy a cambiar. Eso quedará para el próximo año, para la próxima producción, no se puede simplemente. ¿Verdad? Pero en cambio en la construcción no es así. Siempre tenemos ese grado de artesanía o de improvisación que creo que hay que considerarlo. Rodrigo, algo o estamos ok? Dale nomás, dale nomás. Ya. Vamos a empezar a repasar un poquito, es muy corto, el estado de BIM en Chile, para que tengan alguna idea. Hay tres iniciativas principales que son lo referente a BIM Forum Chile, que es el sector privado, Plan BIM, que es el sector público, y una cosa híbrida que es un terreno neutral, que es el Comité de Estandarización, donde se alojan esta serie de normas que le comenté. En particular, bueno, la iniciativa privada trabaja constantemente sobre la evangelización del BIM. No hay nada en particular tanto que mencionar, pero en Plan BIM, en la iniciativa pública, a mediados del año 2019 se libera el estándar nacional, ¿ya? Y otras cosas no menores, pero no tan grandes como el estándar nacional, el cual hemos tenido 2 años de implementación en Chile, lo cual es interesante conocer cómo ha evolucionado el mercado en este conocimiento y quizás eso puede quedar para otra sesión. Y en particular el Comité Espejo, lo presentamos porque sí fue uno de los líderes de Sudamérica. Hoy en día ya se encuentra en varios otros países integrándolo, no necesariamente como miembro participante, como observadores, pero ya hay varios países integrando, o sea, con su comité espejo respectivo en su país. Ya se han homologado en Chile las 4 primeras, no son las primeras, son 4 de las 6 normas de la serie ISO 19650 que impactan directamente el desarrollo de estos proyectos con BIM. Actualmente se está trabajando, bueno, no a nivel internacional, en el cuarto tomo que está en desarrollo y se está recién gestando también a nivel internacional el 6º tomo. Pero cuando venga el tema podremos conversar al respecto. Y simplemente para mostrarles y para que puedan ir a ver este documento, ahí les mostramos el día de la inauguración de la presentación de este estándar, estábamos todos ahí presentes, tanto Rodrigo como yo que participamos en el tema. Eso, Rodrigo.
Bueno, volviendo un poco por qué la implementación de BIM en Vías Chile. Un poco debo indicar que estos proyectos de gran envergadura, sobre todo este nuevo vial que ya tiene 6 años de proyecto ya, se analizan por su envergadura con una matriz de riesgo. Y la matriz de riesgo, bajo su estudio, arrojó varios puntos que había que dar un enfoque y un estudio de una forma distinta. Ahí donde llegamos a la decisión de implementar BIM, en particular en ese proyecto, y partimos asesorándonos con 2 empresas internacionales, y después nos dimos cuenta también después de un año que hay muchas empresas internacionales que pueden aportar mucho, pero nunca hay que perder de vista la información y la madurez local. Entonces ahí llegamos donde Manuel, y Manuel nos siguió asesorando porque tiene que haber un cable a tierra, y tiene que haber una cierta realidad que se maneje a nivel nacional. Es como un híbrido. Yo creo que primero, saber el contexto general, sea normativo, sea de estándar, sea cómo se aplican, pero en definitiva hay que llegar a una solución, en el caso de nosotros, de un local que nos apoyó Manuel. E incluso en las distintas plataformas, es decir, hay plataformas que se usan muy, muy bien en Europa o en Estados Unidos, pero claramente la familia de Autodesk acá en Sudamérica maneja muchas plataformas, y también acomoda mucho como de una forma digamos, de trabajar que viene con todos los proyectos. Entonces, eh, digamos, decidimos implementar esta metodología a este proyecto, y para eso se, se analizó que tenían que haber unas ciertas personas, un grupo de trabajo que fuera liderando este proyecto, y fuimos avanzando en el proyecto. ¿Ya? Un poquito de la otra lámina, Manuel. Bueno, el nudo Quilicura, tal como se ve en la foto, era un nudo vial que hoy día se está licitando, y teníamos que resolver esta gran problemática. Problemática en el sentido de los tráficos, de los diseños. Acá se juntan varias concesiones de carretera, hay una gran cantidad de servicios afectados, pero impresionante. Entonces teníamos que tener una herramienta que nos permitiera separar cada una de estas actividades, de estas complejidades, para ir analizando y también ir compartiendo con todo lo involucrado. Cuando uno desarrolla proyectos de esta envergadura, uno analiza o muestra un plano, y es un verdadero plato de tallarín, que es muy difícil, hasta lo más experto es muy difícil aclarar y entender el concepto. Entonces, todos estos modelos nos permitieron en 3D visualizar, ganar mucho tiempo, ver los sistemas constructivos, ver la interferencia, y ahí van saliendo un poco los usos que le fuimos dando a estos proyectos. ¿Mm? Este proyecto considera un levantamiento de 900 hectáreas que le hicimos con un líder para poder tener muy de buena fuente la información en cuanto a la topografía. El líder nos entregaba una información al centímetro, y no como una topografía tradicional que se hacen triangulaciones interpolando. Entonces había mucha incertidumbre. ¿Ya? Así que es importante la zona, estas 900 hectáreas que involucra muchos terrenos, mucha interferencia. Son 3 comunas que interactúan, así que para que tengan más o menos la envergadura de este proyecto. El proyecto en sí considera dos fases. Si bien el proyecto tiene que ver con el nudo que les mostramos, y eso quería comentar un poco, Rodrigo, el proyecto que les vamos a mostrar a continuación es la fase 1, ¿ya? Que es de igual o mayor probablemente magnitud que la fase número 2, que es el nudo como tal, ¿ya? Pero lo que viene a continuación tiene que ver con la fase 1, que está marcada principalmente con un túnel que cruza por debajo de un cerro bastante grande. ¿Ok? Entonces, dale.
Claro, acá hay un video que se muestra, como dice Manuel, en la fase 1 toma una vía expresa que es una concesión vecina y nosotros digamos, tuvimos que hacer todos esos enlaces de conexión, ¿ya? Con paisajismo, con estructura y después en la conexión al puente, al túnel, que es un túnel de 2 kilómetros de largo, son digamos, bitubo que conecta esta vía expresa que es de una concesión atravesando el cerro ese que se ve en el fondo a otra concesión. ¿Ya? Entonces había varias complejidad de las mismas estructuras, es decir, cuando se desarrolló el modelo también se fueron dando varios errores que había en la ingeniería, se fueron demostrando acá. Ahí está el túnel. El túnel tiene esa forma curva porque el terreno en sí había un sector de un botadero, entonces tenía que sacarle el quite con esa forma del túnel. Después atraviesa el túnel y aparecemos en otra comuna con otro tipo de enlace, otras instalaciones también y una conexión vial con viaducto también. ¿Ya? Ahí está un ejemplo de la tipología del túnel. Acá también salieron varias mejoras. Por ejemplo, ustedes ven al lado izquierdo ese viaducto que se ve ahí. Antes era muro, que afectaba mucho a la comunidad. Así que se decidió cambiar el muro por un viaducto y hacer mucho más amigable. Hay una zona de parque también, una gran área verde, son como 120 hectáreas de áreas verdes y cuando uno muestra este tipo de proyecto a la comunidad se puede entender mucho mejor que mostrar un plano. ¿Mm? Ahí estamos casi, voy a ver al cambiar. Sí. Bueno, acá está la matriz en el fondo que mostró y fue uno de la base de la decisión de tomar, de cambiar a esta metodología, ¿ya? Se analizaron 130 riesgos y muchos de los riesgos, más de un 20% de los riesgos, se iban a mitigar con este sistema de BIM, sea de topografía, de diseño, sistema constructivo. Entonces apostó a mitigar parte de esta matriz de riesgo con este sistema de metodología BIM. Recordemos que la primera reuniones fueron a fines del año 2018, o sea, ya estamos acá probablemente primer trimestre o cerca de la mitad del 2019. Y esta es la manera que tiene el cliente de evaluar sus proyectos y tomar decisiones. En este minuto recién están conociendo lo que es BIM, por lo tanto, el concepto de uso BIM no está tan claro y nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones por ello en este minuto para poder enlazar sus ideas con lo que nosotros queremos proponerle. Y un poco por eso simplemente tomamos la decisión de ir por las plataformas Autodesk. Bueno, Rodrigo comentó, hay harto, hoy ya lo podemos entender después, ex post, ¿cierto? Hay mucho conocimiento en el mercado de este tema, tienen soluciones bastante variadas y hay mucho recurso humano que conoce el tema. Entonces, eso es muy importante a la hora de tomar una decisión. Probablemente hay herramientas particulares que pueden ser incluso mejores, ¿ya? Pero la solución global al proyecto a mí me parece que es muy importante. Sobre todo también la plataforma, bueno, este icono quizás es muy antiguo ya, pero antiguo, estamos hablando de 2 años porque ha mutado bastante. Pero tiene que ver con la facilidad de incorporar todo esto que se genera en diferentes silos de información, ¿cierto? Poder unificarlo en una plataforma única, eso es muy, muy bueno. Y por eso tomamos esta decisión. ¿Ya? Y Manuel, ahora, ¿perdón? ¿no? Manuel, ahí yo quiero apoyar un poco el tema que en estos años también han llegado muchos vendedores de productos, de plataformas, de software, y hay que destacar que también hay diferencia en la forma que se vende. Es decir, hoy día hay mucho vendedor que por vender el producto puede que no te diga en realidad si te va a servir o en qué porcentaje te va a dar solución a tus problemas. En la experiencia de nosotros, en particular, Autodesk ha sido súper transparente. Alexander Enrique, Cristian Barría ha sido súper postventa. Es decir,
eso tiene un valor agregado que es muy, muy importante. Es decir, no es que yo compre algo y el vendedor se olvidó el otro día, no. Acá el grupo AutoEx ha sido muy pro y agradezco públicamente eso también. Bueno, entonces, con esta decisión, podemos entender un poco mejor todo lo que conversamos en esta lámina tiempo atrás. Esta fue nuestra primera pronte antes de discutir muchas cosas. Ahora el cliente ya está más maduro y este proceso va cambiando, va evolucionando en el tiempo. Por otra parte, la finalidad solicitada por el cliente, nosotros la interpretamos que era la mejor alternativa con esta solución, era montar todo alrededor del producto InfraWorks, que ustedes lo ven en el centro, la I con la W. Ese producto particularmente ha sufrido muchas modificaciones, entonces, en general, positivas, pero que generan modificaciones en este flujo interno y la conexión con otros programas. Entonces, hay que tener ojo y hay que estar siempre atento para ir adaptándose a los cambios que van sucediendo y que van a suceder. Bueno, entonces, más o menos en esta fecha se libera, a mediados del año 2019, se libera formalmente el estándar nacional para proyectos públicos, que dentro de su contenido adoptamos directamente las tablas de los usos BIM, los 25 usos BIM, no se inventaron acá, estos están en la literatura internacional, prácticamente todos ocupan esto. Entonces partimos de esta base y lo que nosotros fuimos haciendo para efectos de esta presentación es mostrarles sin querer, ya sin haberlo conversado inicialmente, cuáles de estos usos en el fondo tocamos con el desarrollo de este proyecto y en qué etapa estábamos nosotros. ¿Ya? Nosotros estamos principalmente en la etapa azul, que tiene que ver con que ya existía un diseño, por lo tanto nosotros con el BIM no pudimos impactar fuertemente en el diseño global, sí impactamos en algunas cosas. Nosotros, con el fondo, con la asesoría, llegamos hasta los primeros inicios se pensaba llegar hasta los primeros inicios de la construcción, y la idea es tener una mirada, que estos usos vayan apuntando hacia el futuro de operación, pero no era nuestro foco principal, ¿cierto? Eso sí, Rodrigo, pero no sé cómo ha mejorado en ese tema ahora. Sí, bueno, claramente los usos independientes que estén tabulados internacionalmente, el uso en particular va a responder al modelo de negocio de cada proyecto y a cada empresa. Es decir, yo creo que es distinto en cada proyecto, en cada empresa. Pero como dice Manuel, claro, nosotros ese proyecto estaba en la etapa azul, que era de diseño, antes de iniciar su construcción. Pero importante estos usos, debo recalcar porque en el caso particular de nosotros que somos, que estamos en el diseño, construcción y operación, es muy importante que el equipo de operación participe en esta etapa porque son 20, 30 años que uno va a estar operando y requiere de toda esta trazabilidad de información. Así que es Bueno. una aporte. No quería completar, si bien la tabla de uso es una tabla que es muy conocida a nivel mundial, no enfocarse en cumplir el uso por cumplir el uso, ¿cierto? Por querer tener más. Como dice Rodrigo, hay que hacer efectivamente lo que el cliente necesite. Y esto, el uso en particular es una manera de comunicarnos, ¿cierto? De hablar, de abordar un mismo tema, pero cómo se desarrolla ese tema en particular, por ejemplo, levantamiento de condiciones existentes, bueno, es específico para cada uno de los proyectos. Vamos a ir repasando algunos hacia adelante. Hay un micrófono abierto, ¿no? No sé. Sí, Emanuel, era el mío que recién lo abrí, pero justo una persona estaba escribiendo si podían regresar a la tabla 06, pero es la que está exhibiendo. Parece que habías adelantado y volvió atrás, así que era eso. Pero no te preocupes, ya la estás mostrando. Gracias. Entonces, vamos a empezar a repasar, no todos esos porque nos demoraríamos bastante tiempo, entonces quizás después pueden preguntarnos si nos falta algo, repasar alguno, pero con algunas imágenes vamos a tratar de recapitular el proyecto partiendo por... Manuel,
Anda la anterior un poquito. Era la anterior a la 06, parece. Sí, parece que tiene que ser Es, esa. Dice la anterior a esa debe ser. esa. Que ahí es Cindy Palacio, que no está preguntando eso, Cindy. De todas maneras, Cindy, te comento de que como al inicio de la presentación le dije a Manuel que esperara un poquito porque se está grabando, esto va a quedar en nuestra página y ustedes van a poder acceder a la grabación para que la puedan revisar. Gracias, Manuel. Dale nomás. Sí, gracias. Bueno, pueden descargar este documento gratis de internet, de la página de PlanBIM, planbim.cl, y está toda esta información, ¿ya? Entonces ahora simplemente vamos a ir repasando, tratando de enlazar lo que hicimos en el proyecto con lo que fue publicado posteriormente. Esto, o sea, no es que sea coincidencia, es que obviamente nosotros trabajamos con los mismos estándares que se usaron en la documentación final, entonces claramente hay un enlace muy, muy grande, ¿ya? Partimos... Manuel, disculpa que te interrumpa. No sé si dentro de la presentación, yo estaba aquí también con otra que tenía paralela. Eso que tú comentaste, en algún momento conversamos y creo que es súper interesante que ustedes empezaron a trabajar antes que aparecieran los usos, o sea, estos usos existen, pero antes que se formalizara en Plan B, Sí. y después se dieron cuenta que casi todo lo que ustedes estaban pidiendo era parte de los tantos usos, o sea, que fue como mira, estábamos súper bien alineados. Bueno, tampoco es... eso es efectivamente así. El plan BIM oficializó el estándar a mediados del 2019 y nosotros empezamos a trabajar a fines del 2018, ¿ya? Pero nosotros, bueno, el conocimiento, los estándares son unos solos en el mundo, una línea estándar, yo los manejo bien y sé que también tengo la tranquilidad de que la gente de Plan BIM maneja más o menos los mismos estándares, y así yo me siento tranquilo de poder decirle a los clientes que usemos esta metodología. Entonces no es tanta coincidencia, pero lo que sí, no sabíamos formalmente cómo iba a quedar el documento, por lo tanto quizás no hay un 100% de calce. Eso es, pero en gran medida son prácticamente los mismos porque, entre otras cosas, también todos siguen la base estructural, que es la serie ISO 19650. Y eso es igual aquí y en China. Por supuesto que en Costa Rica y en todo el Caribe también debería ser lo mismo, así que deberíamos todos estar hablando el mismo idioma más o menos. No es tanta la coincidencia tampoco, ¿ya? Entonces, vamos a repasar algunos y comentar algunas cosas de algunos usos. Acá, por ejemplo, estamos en un ambiente de Civil 3D, donde vimos algunos aspectos, no solo en este software, pero sí en este vimos algunos aspectos de coordinación, que estaba el proyecto que se nos entregó dentro de los miles de planos que se nos entregaron, encontramos algunas descoordinaciones que estaban en 2D, porque el papel aguanta todo, pero cuando esos mismos papeles tú los vuelcas a un 3D, se empiezan a ver cosas no menores. Quizás, Rodrigo, puedes comentarle el impacto de este tema que vimos con los cortes, la diferencia entre el corte y la topografía. Claro, un poquito esto respalda lo que dije anteriormente, es decir, hacer un levantamiento con un LIDAR, la malla que se genera es mucho más precisa y los cortes longitudinales y transversales también generan diferencias. En este caso, el modelo también arrojó que había una diferencia en el contrafoso de un corte del terreno que se ve en la lámina del medio, la línea azul, que ese foso no estaba en la cota precisa de coronamiento del corte. Y ese es un producto de la poca precisión de cómo se proyectó a cómo se modeló, ¿ya? Entonces, este tipo de diferencias que fueron varias, si fuera en un proceso constructivo, la implicancia de reclamación por la parte de la constructora, hay una demora, hay un sobrecosto, hay demandas. Entonces, por eso que es bueno tratar de auditar estos proyectos en el caso de este particular, y fueron arrojando diferencias que nos van a servir a futuro. Bueno, por ahí creo que esta fue una de las primeras temas que empezamos a ver y que te empezamos a comentar la necesidad de hacer un levantamiento. Nosotros la verdad que no teníamos conocimientos, pero de ahí a llegar a hacer un levantamiento gigantesco de todo el proyecto son palabras mayores.
tratamos de traspasarte los pros, los contras y los beneficios, y en el fondo tú principalmente escalaste esto y lograste que hiciéramos un levantamiento completo, no solamente de la parte inicial, que era así partimos, sino que tú dijiste, bueno, ya hagamos de todo el proyecto. ¿Cierto? Y ahí contratamos un avión y hicimos un levantamiento que al principio no lo teníamos contemplado, era para solucionar una zona en particular, pero hicimos el levantamiento de todo el proyecto. Ya, entonces, pero ¿qué pasó? Resultó que hicimos el levantamiento de todo el proyecto y empezamos a modelar un poco más allá y nos dimos cuenta que en esa zona que está marcada arriba había algo raro. La verdad que al principio no nos explicamos y cuando teníamos que entregar la información, yo la verdad que no me atrevía porque no entendía por qué esta descoordinación, que aparecía una montaña donde no debía haber una montaña. Entonces, imagínense cómo voy a llegar donde el cliente y decirle, miren, la verdad es que el producto que yo le estoy dando, hay una montaña y uno mira las imágenes y no hay una montaña. Entonces, resultó que revisamos y dimos vuelta a todo y estaba esa montaña. Entonces, cuando le entrego al cliente, Rodrigo en este caso me dice, ya sé por qué. ¿Cierto? Y ahí yo no sabía qué pensar. Pero ahí explica tú, Rodrigo. Claro, lo que pasa es que este proyecto, como tiene un par de años, cuando se hizo la primera topografía, que cuando se desarrolló parte del proyecto, el cerro tenía una cierta condición y ese cerro en ese sector tiene un botadero, un botadero de material de construcción. Entonces, con los años se fue rellenando y se fue generando un volumen que inicialmente no se consideró. Lamentablemente, todo este cerrito chico que se generó, todo este sobrevolumen, se generó justo en la boca norte del túnel. Entonces, era un gran tema donde la línea roja, la que existía antes, y ahora como 35 metros más de relleno, claramente iban a alterar y modificar el proyecto en la boca del túnel. Así que son temas que independiente de lo que cueste un LIAR, siempre fue aportando en varias aristas, pues, y las aristas más importantes se las estamos poniendo ahora. Le estamos dando harto espacio a este uso porque al parecer en nuestra experiencia un uso muy muy importante, quizás no tan valorado, porque hay que gastar hartos recursos inicialmente y poco a poco se van obteniendo los beneficios. Entonces, considérenlo de hacer una inversión inicial quizás importante y, por ejemplo, acá no habríamos dado cuenta de este tremendo conflicto que escapa de nuestras manos como BIM. Esto lo tienen que resolver internamente, pero se pudo detectar. Bueno, esto también lo hicimos para el proyecto. Hicimos un levantamiento de varios tipos. Esta es la zona del proyecto principal, porque en paralelo había que atacar en alguna medida este sector de acá. Ahí hicimos un levantamiento global del proyecto. Si ven arriba a la derecha está el modelo escaneado completo. Y con eso pudimos hacer, entre eso y en paralelo, hicimos algunos modelos propuestas de lo que nos entregó en un plano 2D arriba a la izquierda y le entregamos nosotros el modelo abajo a la izquierda, ¿cierto? Que se entiende harto mejor y como ustedes saben lo pueden rotar y lo pueden modificar. Y adicionalmente necesitamos esto para este otro servicio que estábamos paralelamente desarrollando para ellos. Todo tuyo, Rodrigo. Claro, la lámina anterior muestra todo lo que va a estar sobre la superficie, ya que también ayuda bastante, como ustedes vieron, en esa ensalada de tallarines versus proyectar en 3D, que yo sé lo que va por arriba y cómo puedo cruzar con los distintos niveles, que es la figura de la inferior izquierda. ¿Ya? Ahí se aprecia mucho mejor que en el plano que está en la parte superior. ¿Ya? Y en la lámina siguiente que está mostrando Manuel, son todos los servicios que están bajo terreno. Es decir, aquí hay gas, agua potable, electricidad,
alcantarillado, todos los servicios que están enterrados, que es una información pero importantísima para este tipo de proyectos porque incluso pasa el metro acá abajo, es el subterráneo, pasa a 40 metros. Entonces, para el tema de pilotaje, de fundaciones, de corte de pavimento, todo, esta información es importantísima, ¿ya? Incluso ahí al fondo, ustedes pueden ver arriba una línea media amarillenta, que es el túnel, y también con la información de los sondajes se pudo dibujar la línea del nivel freático que tiene el cerro, ¿ya? Entonces, esta lámina que se ve como simple tiene una cantidad de información muy valiosa para el diseño y especialmente para la construcción, que evita errores, demandas, demoras, un corte de servicios que no estén programados. Entonces, es importantísimo esta información. Otro uso que podemos enlazar con respecto a lo que se publicó tiene que ver con la estimación de cantidades. Si bien no es exactamente lo mismo que para lo que acostumbramos a conocer en edificaciones, algo parecido, en infraestructura los ítems no son los mismos, los programas no están tan adaptados para esto. Y también la razón de ser es un poco distinta. Acá el cliente nos solicita que es un elemento, en particular el túnel, que tiene por cómo funcionan los túneles, cómo se diseñan, tiene una incertidumbre muy grande con respecto al terreno final que se encuentre a la hora de excavar. Solamente se pueden hacer un par de sondajes para estimar, pero hay que estar preparados para la situación real cuando se construye el proyecto. Por lo tanto, nosotros le propusimos que esa sección del modelo se hiciera en cierto software con estas características para que pudiéramos generar unos modelos paramétricos de manera de ir adaptándolos lo más rápido posible en tiempo real a medida que vaya sucediendo la construcción para poder hacer las estimaciones, ir comparando los costos lo más rápido posible y no quede sujeto a, bueno, a varias otras personas y varias otras discusiones. Acá de una manera lo más objetiva para ver algo que hasta el día de hoy es una incógnita en todos los proyectos, Rodrigo, tú bien lo sabes, Sí, ¿cierto? bueno, dentro del túnel, uno de los ítems más importantes que tiene mayor valor es el sostenimiento de los túneles. Y como dice Manuel, dentro de los 2 kilómetros, digamos, claro, en teoría hay varios tipos de rocas, se hace sondaje, se determina más de 10 tipos de sostenimiento dependiendo del terreno. Entonces nosotros queríamos cuantificar, individualizar cada uno de estos sostenimientos, cosa que cuando se vaya dando la condición, uno ya tenga parametrizado y cuantificado qué es lo que significa en costo avanzar con ese tipo de sostenimiento. Exacto. Avanzamos otro. Y este fue, yo creo que uno de los usos más increíbles. Partimos, bueno, hay una foto de la izquierda que son unos edificios, ¿cómo se llama? Social. Sociales, unas viviendas sociales que estaban construidas por ese motivo, no vamos a entrar a la discusión, pero el diseño del proyecto es la foto de la derecha con un viaducto que está, perdón, en el fondo una autopista que estaba sobre relleno con unos muros. Pero y esa fue la información que se nos entregó. Nosotros simplemente modelamos esto y ahí Rodrigo empezó a olfatear algo raro y en una segunda etapa se nos pidió, oye, ¿por qué no modelan a escala real los edificios contiguos que inicialmente no estaba proyectado? Entonces nosotros agarramos ahora un software específico para eso, hicimos unas modelaciones, los insertamos en este consolidado de información y ahí Rodrigo llevó este tema y lo escaló mucho más arriba y terminó cambiándose el diseño del proyecto. Claro, estos puntos acá en Chile es importantísimo. Yo creo que en todo lugar del mundo el tema de las comunidades toma mucho peso. Es decir, hoy día presentarle un muro, un verdadero muro a las comunidades era inaceptable.
Entonces se optó a cambiar ese muro, cambiarlo por viaducto y que fuera más seguro, que fuera más transparente y no fuera tan invasivo a la vista para estas personas. Bueno, ese cambio me acuerdo que no es tan simple, es por un bien mayor del proyecto, que también genera otros problemas adicionales que tienen que tomarlos en cuenta, pero bueno, por un bien mayor del proyecto se cambió el diseño completamente en ese sector. El siguiente, planificación de obra. Probablemente no es la planificación tradicional que ustedes conocen, pero sí, bueno, con esta estrategia que teníamos, que ya probablemente no podíamos cambiar a esa altura, pero lo habíamos pensado, los software tienen la capacidad de planificar. Y ustedes pueden ver distintas alternativas en un mismo proyecto, con una clave de colores bastante simple, y tienen montados uno sobre otro las distintas o las potenciales fases constructivas de esta zona, y que toda esta información que ustedes ven montada en un solo modelo probablemente eran cientos y cientos de láminas de distintas especialidades, y que es muy difícil conversar en una reunión, pero conversar con este modelo, yo creo que cualquiera puede entender el proyecto y obtener observaciones al respecto, ¿cierto, Rodrigo? Sí, esto yo creo que para la etapa constructiva, para el constructor y también para las comunidades, para las autoridades, le dan mucha importancia. Entonces, tener esta herramienta donde se vaya clarificando cómo va a ir avanzando el proyecto y qué va a ir afectando y qué va liberando es primordial. Aquí, sí, puede ser que... Creo que está repetido el video. A ver, este probablemente fue uno de los que menos tocamos, pero lo puse para mostrar algo diferente, y tiene que ver con, esto ya se fue muy adelante en el tiempo, que, por ejemplo, abajo a la derecha ustedes pueden ver un video donde muestra la misma zona que conversamos anteriormente sobre este viaducto, o sea, que terminó siendo un viaducto, pero resulta que ahí se empezó a generar, y yo destaco lo que se comentó, se generaron muchas áreas verdes que antes no existían, que ahora requieren un análisis lumínico porque en sectores más vulnerables, esas áreas verdes no son necesariamente positivo, es un sector positivo todo el día. ¿Ya? Estos son zonas muy oscuras que hay que tenerlas en consideración y tener el presupuesto asociado a eso, que no estaba considerado inicialmente. ¿Está bien, Rodrigo? Sí, esto va digamos, de la mano de lo que comentaba anterior. Es decir, para el tema de la comunidad es importantísimo darle una cierta seguridad a las personas. Si eso de noche iba a ser peligroso, entonces optamos en hacer esas áreas verdes y también iluminarlas. Y para poder iluminar, claramente este modelo nos ayuda bastante. También hay un tema de sombra, de la vialidad que también hay que ir respetando, porque los mismos viaductos hacían sombra a la vía expresa que se ve ahí. Entonces, aportaba estos videos de estos modelos con los estudios lumínicos. Ya, y finalmente llegamos a unos usos más proyectados al futuro, pero teníamos que empezar a probarlos si es que nuestra estrategia iba en la dirección correcta. Entonces, lo que estamos tratando de mostrar acá, si bien fue un prototipo, llegamos en fondo a la validación de esto y no seguimos avanzando porque está muy adelantado, ¿cierto? Faltan todavía muchos años para llegar a la gestión de estos activos, pero fue una validación de conceptos y funciona que en el fondo esta estrategia con estos software de Autodesk podemos entrar a la base de datos, podemos enlazarlos con una plataforma propia de gestión de activos, y la verdad que, bueno, esto fue el año 2019, ya a fines del 2019. En particular, justo en este sector, fondo nos da, no sé si nos ayudó o no todo eso, pero nos da la razón en este sentido de tener una actitud de mejora continua,
porque de esa fecha a esta parte, esta tecnología ha cambiado muchísimo. Bueno, probablemente no ha cambiado, es que la empezamos a conocer y la empezamos a incorporar. En particular de Autodesk, que ha lanzado todo lo que es la plataforma Forge, que está unificando todos sus productos. Y en ese minuto no la conocíamos, esta herramienta no fue creada con eso, pero hoy en día tendríamos que hacer el mismo concepto, los mismos fundamentos que hay detrás de esto, pero con una nueva tecnología que es Forge, para tener una mayor facilidad de unificar todas las bases de datos de los diferentes productos, en este caso que usamos acá, no solo Autodesk, puede ser mucho más también. Y nosotros hicimos un proyecto tipo, en el fondo que validaba todo y se podía hacer prácticamente todo, lo que pudiese querer el cliente en el futuro. Entonces, bueno, hay muchos otros usos que podemos también, que hicimos y podríamos estar mostrando, pero quizás podemos comentarlos al respecto. Diseño de sistemas constructivos, fabricación digital. Probablemente no avanzamos mucho porque en ese minuto no había la madurez en el entorno para hacerlo. Probablemente nosotros, que como BIM estábamos más avanzados, pero solo funciona si el entorno está preparado para hacerlo. Y bueno, entre eso y un poco que siempre me gusta mostrarlo, traigo esta cuota que tienen de la serie normativa ISO 19650, que en el fondo habla de un elemento. Para que todo esto funcione, hay un elemento que no puede ser, es intangible, pero es fundamental a la hora de poder entregar esta promesa que todos, entre todos, nos hacemos a todos nosotros, ¿cierto? Y tiene que ver con la confianza entre las partes. Si no hay confianza, la verdad que tecnología y estas metodologías pueden llegar a ser un arma de doble filo si no están bien ordenadas y bien estandarizadas. Y enlazando con eso mismo, para usar tecnologías, sí o sí se requiere un nivel de estandarización de procesos muy, muy grande, ¿ya? Lo cual no significa rigidizar, significa ordenar en la casa, pero mucho más de lo que se hacía antes, porque no podemos llegar a improvisar cuando ponemos estas tecnologías. No sé, Rodrigo, si te parece la frase o pues hayas visto algo al respecto en estos años de madurez BIM. Sí, mira, yo insisto, yo creo que para esto hay que madurar, pero no hay que madurar solo. Yo creo que el entorno, como tú dices, también hay que tratar de motivarlo. Es decir, no, esta empresa madurando muy solo tampoco sirve. Es decir, tiene que ser a nivel país, a nivel región, pero es un tema de madurez global, no individual tampoco sirve, si no seríamos una isla. Exactamente, avanzar por tu cuenta no, al final, la verdad que no nos sirve de mucho. Entonces, finalmente, ¿qué nos gustaría destacar? Voy a adelantarlas un poco todas, pero ¿qué es lo que nos gustaría destacar hacia adelante? Importante, y esto se lo digo con conocimiento de causa, cuando hacemos estos desarrollos informáticos, es importante mirar la imagen completa. Ojalá planificar de atrás para adelante, es decir, planificar lo más lejos que se pueda o involucrar esas fases en etapas tempranas. Es difícil de verlo en un principio, pero es crítico para tener una mejor estrategia inicial. Es difícil verlo, pero es súper necesario ponerlo sobre la mesa de manera honesta. Yo creo que no solamente para el BIM, pues como un estilo de vida profesional, obviamente personal lo ve cada uno, pero profesionalmente es muy bueno tener una actitud de mejora continua en todo lo que uno hace, no necesariamente en BIM, ¿eh? Y yo ahí les mostré una manera de ordenarse muy fácil para partir ordenándose. Pero yo creo que es fundamental eso a la hora de también trabajar con tecnología, porque estas cambian rapidísimo. Entonces, hay muchas personas que gastan muchos recursos en meter tecnología y después se dan cuenta que esta cambió y se ven en una contradicción. No saben si avanzar, gastar más recursos o quedarse a recuperar la inversión. Pero eso los puede dejar medios obsoletos. Entonces, la actitud referente a eso es bastante importante considerarla.
Manuel, yo quería interrumpirte un poquito porque no hablamos de los costos. Generalmente a nosotros nos preguntan cuánto vale implementar BIM, cuánto significa, cuánto el gasto o inversión. Yo creo que el costo, si no es cero, va a ser lo más cercano a cero, porque es tanto el ahorro, es tanto el ahorro y la incertidumbre que yo creo que no se puede, no se puede valorar. Lamentablemente hay muchas empresas y personas que esto lo ven como un gasto. Yo creo que están totalmente equivocados. Esto es una gran inversión y un tema cultural. Bueno, un tremendo punto el que dijiste. Probablemente lo escucho en cada conversación, que en teoría tenemos toda la razón, y eso es bueno que un cliente te lo diga, pero uno trata de decirles que esto no es un ítem adicional que tiene un costo. Esto que te presenta, el BIM, yo hacía un proyecto y ahora me aparece un ítem que se llama BIM, el cual tiene tanto costo. Por lo tanto, es adicional. Y la verdad es que uno tiene que meter a la balanza todos los beneficios que te genera esto, o como dices tú, las incertidumbres que te eliminan, que eso es mucho dinero, entonces, pero son medios relativos, lo cual hay que considerarlo. Y en general, bueno, para infraestructura los montos son bastante grandes, por lo tanto, quizás tiende más cercano a cero, siempre y cuando lo vean como lo ves tú, Rodrigo. Y en edificación, en la ciudad, por ejemplo, que los costos son más acotados, la teoría sigue siendo la misma. Si lo ves de la manera que corresponde, que es como una inversión, los costos también, también dan los números del proyecto. Eh, y bueno, ahí la última conclusión, que uno de los ítems principales también es el gasto en la infraestructura tecnológica, desde las licencias, los computadores, la capacitación, todo eso. Si uno lo considera como debe ser, la verdad que los números dan. Entonces, siempre hay que tomar todos los aspectos en consideración. Por otra parte, no menospreciar, y hay gente que se pone muy creativa y trata de desmarcarse de lo tradicional, que es la visualización y la coordinación tridimensional, inventando cosas muy sofisticadas, lo cual está bueno, por supuesto, para mejorar los proyectos, pero no menospreciar el poder de la visualización. En mi experiencia, la gente se olvida del beneficio de un 3D súper simple, con colores, donde uno pueda tomar decisiones muy importantes, muy fáciles. No necesariamente más es mejor. Esa herramienta es muy, muy útil. Y por último, no último en el listado, referente a los usos. No cumplir un uso porque está en un estándar, porque está de moda. Ya entender un poco el problema y tratar de conversar en base a un tema común que puede ser el uso. ¿Ya? Pero ese uso tiene que solucionar un problema real, ¿no? Y tienen que gastarse los recursos asociados a la magnitud del problema en el proyecto. ¿Ya? No son todos por igual, entonces enfocarse más en el problema. Eso es lo que a mí me gustaría que se llevaran más en limpio de esta presentación. Rodrigo, ¿te parece algo más? No, un poco de reforzar lo del uso, que claramente en el caso particular de nosotros, el uso va a responder al modelo de negocio que está implementando uno, porque si uno conoce el modelo de negocio, sabe cuáles son los riesgos, cuál es la incertidumbre y bajo eso va a determinar el uso a desarrollar. Así que, pero no es, como dices tú, de moda, nada, sino el uso te lo va a dar tu modelo de negocio. Y lo otro, por último, que quería comentar, que es importante en todos estos procesos, en particular también nosotros lo estamos haciendo, es hacer un registro de lección aprendida para ir compartiendo internamente y también en este tipo de foros. Yo creo que es como deber de todo el que quiere entrar en esta implementación, compartir lo bueno y lo malo, porque así acortamos tiempo de personas que pueden estar cometiendo unos ciertos errores y por eso también estoy abierto a participar en estos foros. Exacto. Eh, bueno, eso, estimamos, esta es la presentación de hoy en día. Entonces, estamos muy abiertos a responder preguntas, a repasar algunas láminas. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Rodrigo, como siempre. Una excelente presentación. Me estaba acordando que esta fue la última presentación que dimos previo pandemia. Nos pilló en Costa Rica a los tres
y ya cuando fuimos a darla en Panamá no la pudimos dar, me estaba acordando de eso. Así que te doy las gracias. Hay algunas preguntas, algunas que ya se contestaron, pero aquí Julián Moreno primero nos pregunta qué software dice, buen día, para la imagen que muestran en 3D de los servicios, tubería, alcantarillado, cableado eléctrico, ¿en qué programa los trabajan para modelarlo? Presentarlos y ver las interferencias. Bueno, yo le comenté a Julián que el programa era Infraworld, pero después me hace una contrapregunta, me dice, sí, pero por decir las tuberías, los modelos de civil y luego las exportos a Infraworks, esa es la pregunta, la primera. Ya, bueno, esa es la imagen que estamos viendo. Me imagino que es esta, ¿cierto? Sí, sí, sabe ser. Ya, bueno, esa imagen es un imprimir pantalla de Infraworks, pero esa es la imagen final. Ahí lo que hay que ver es que todas las redes en el fondo, todas las tuberías fueron modeladas en Revit. También hay que entender que todos esos modelos fueron hechos por separado, en modelos diferentes, para poder después manejarlos más fácilmente. La topografía, gran parte de la topografía general fue puesta directamente en Infraworks y los extremos que ustedes ven allá de los accesos al túnel fueron realizados en Civil 3D. Algunas partes en particular de esos modelos fueron hechos claro, en AutoCAD 3D. Y bueno, están bastante lejos, pero acá ustedes ven literalmente el resultado de todo ese sistema que armamos y hay algunos elementos, eh, ya ni me acuerdo, en todos los software que hicimos, pero hay unas cosas que hicimos en Inventor, hay cosas que hicimos en Revit, y ahí tendría que recordar todos los software que usamos para las cosas en particular, pero hasta incluso la señalética la hicimos en otros software y todo incorporado acá en Infraworks, que es el resultado final. Perfecto. Yo ahí voy a completar un poquitito, Manuel. Efectivamente, Infraworld es un gran repositorio de información donde podemos meter información que está, como decía Manuel, pueden ser nubes de puntos, pueden ser desde Civil, desde AutoCAD, desde Revit, desde IFC, desde base de datos. Lo único que nos pide es que esté georreferenciado para colocarlo en el lugar que corresponde. Contestando también tu pregunta, en alguna parte Julián habla que en Civil puedo modelar las tuberías. Sí, efectivamente, el concepto en civil es el piping, donde está la tubería. En este caso, Manuel la hizo en Revit, pero dependiendo ahí tú ves lo que te sientas más cómodo, dependiendo de escala, de un montón de cosas. Pero lo interesante es que una vez que los modeles en tu programa que te sientes cómodo, después ese modelado entra automáticamente siempre y cuando esté georreferenciado en Infraworld. Y la última pregunta dice, ¿y las interferencias serían en Navisworks? Efectivamente, así como Infraworld es un gran repositorio, Navisworks también un gran repositorio de información, donde una de las características de Navisworks es hacer el análisis de interferencia, otra es ver todo el cronograma, unirlo a una carta Gantt. Y algo también interesante en Infraworld es que se pueden hacer análisis con tolerancia, es decir, que no necesariamente te va a mostrar si es que chocan físicamente, tú le puedes dar una tolerancia algún elemento, no sé, esta tubería no quiero que haya nada a 3 metros por ABC motivo, y cualquier cosa que esté menos de 3 metros ya la considera también como una interferencia. Así que Julián, ahí creo que contestamos tu pregunta. Si tienes cualquier duda, las puede aclarar. Aquí Juan Rivera, una pregunta para Rodrigo. Dice, ¿cómo analizaron los riesgos para llegar a la conclusión de que esa herramienta era la ideal, si no la conocían con antelación y los resultados que podían entregar? Buena pregunta, se agradece. Eh, Nos equivocamos, claramente, porque uno puede hacer una matriz de riesgo y eso no implica que damos sobre todo en algo que no se conoce. Entonces, nosotros partimos con plataformas de Autodesk, después nos cambiamos, nos equivocamos y al final regresamos a Autodesk porque ya estamos más maduros y ya la conocíamos. Entonces, como se conoce, se puede comparar y se puede evaluar. Entonces, por eso también partí diciendo que importante la región. Uno no puede estar ocupando programas que funcionan súper bien en Europa si acá localmente no tienen una correlación entre ellos. Pero uno se equivoca y también tiene la oportunidad de mejorar y cambiar nuevamente. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Aquí César Suclupe nos dice, para una red de alcantarillado, ¿no sería mejor
en Civil 3D o Plan 3D. Efectivamente, como yo comentaba, César, depende de tu objetivo. Si es una red y tu empresa es de agua potable, lo más probable que Civil sería la solución como piping. Hay otras soluciones también. Y Plan 3D yo, no lo, yo lo descartaría para una red de alcantarillado. Plan 3D está pensado para piping, pero todo para una planta industrial, ¿ok? Entonces, por eso nosotros, y ahí en alguna respuesta puse ASC Collection, y por eso nosotros hoy día tenemos un paquete de software para que el ingeniero, el constructor, no tenga que decidir, oye, compro Revit o compro Civil, pucha, ¿cuál me va a servir? De repente tengo proyectos de aquí, de acá. Entonces, la ASC Collection trae todos los software para trabajar en CAD, trae todos los AutoCAD con los diferentes apellidos, trae los software para trabajar en BIM de edificación asociado a infraestructura vertical, trae los software para trabajar en BIM de infraestructura, que es lo que estamos viendo acá, principalmente Civil, Infraworld, y también trae el BIM para realizar plantas, que su core es Plan 3D y Plan PID. Entonces, esa es la idea de esta AS Collection. También viene Navisworks, que nos sirve para cualquiera de estos BIM poder hacer análisis de interferencia o ver el 4D. También trae Infraworks, que ustedes acaban de ver. También trae Recap, que es para trabajar con la nube de puntos. O sea, y ahí cuando mostraba en algún momento Manuel una serie de software que él ocupaba, que estaba el BIM 360, y que ahí yo a Manuel le voy a mandar el último icono de Autodesk Construction Cloud, que es el nombre que tiene ahora. Esas, todo lo que están viendo ahí, a excepción de justamente del BIM 360, que es nuestra herramienta para trabajar en la nube, casi todo está dentro de la ASC Collection, que es un solo paquete de software. Y por último, esto es muy técnico, pero no me quiero meter al área comercial. Algunos estarán pensando, pero si tiene Revit y Civil, es sumar uno tras otro. Yo le puedo decir que si ustedes compran dos software por separado, de estos que yo les acabo de nombrar, es más costoso que comprar una AS Collection, ¿ya? Para que lo tengan dentro de su tema. Pero no quería hablar mucho de producto. Si hay más preguntas, por favor, que las pueden realizar. Quiero también comentarle a la gente de Costa Rica que hoy día ya ahí Rodrigo dio las gracias a nuestro amigo Alexander, que era el ingeniero de Costa Rica. Hoy día Alexander pasó a tomar el puesto de gerente del negocio de Autodesk en Costa Rica y ya tenemos una nueva ingeniera que es Lisette. Así que, Lisette, lo que te voy a pedir, si en el chat puede colocar tu correo para cualquier persona que esté en estos momentos de Costa Rica y tenga alguna duda o alguna consulta técnica o comercial, ahí le pueden escribir inmediatamente a Lisette y que ya la tengan dentro de los contactos para poder ayudarle en lo que necesiten. Dejo abierto el micrófono, no sé si alguien quiere levantar la mano o a viva voz hacer una consulta antes de cerrar, porque en el chat ya no veo más consultas. Ok, aparecieron varias. Vamos con Julián. Dice, otra consulta. ¿Yo podría decir que el Civil 3D es un software BIM? O sea, por decir que pidan que se desarrolle un proyecto en BIM, ¿sería válido decir que al usar Civil 3D está cumpliendo, ya que Civil 3D tengo toda la información de un modelo con las secciones materiales de la carretera, cantidades, topografía, terreno en 3D LiDAR? O sea, en ese modelo de Civil 3D hay mucha información. ¿Puedo decir que eso se desarrolló en BIM? Qué buena pregunta. Te la dejo a ti, Manuel. O sea, bueno, la encuentro súper buena la pregunta para elaborar un concepto. La respuesta es sí, pero, a ver, el BIM no es uno solo, el BIM es un conjunto de cosas, es al final una estrategia global del proyecto traspasada, una componente importante en la visualización tridimensional, pero también la administración de la información. En fondo es... yo no diría que algo es BIM o no es BIM tajantemente, yo simplemente hablaría de madurez BIM. ¿Qué tan eficientes somos y qué tanto podemos entrar a la administración y a la gestión de la información? ¿Excel es BIM? También es BIM. ¿Ya? ¿Un gestor documental es BIM? También es BIM. Mezclarse con otras plataformas es muy BIM. Probablemente si tú ocupas Civil 3D y no tienes normativas asociadas, probablemente es muy poco BIM o muy baja la madurez BIM. ¿Ya? Entonces yo hablaría más de madurez BIM que de blanco o negro, pero siempre orientándonos obviamente a modelos, a herramientas
que tengan una componente tridimensional y que tengan data por detrás, harta información la cual pueda ser gestionada. Eso es BIM para mí. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Yo quiero complementar un poco este tema. La verdad que AutoCAD Civil, así se llamaba, AutoCAD Civil 3D. Hace un par de años ya sacamos el prefijo de AutoCAD para que no lo asociaran de que es una herramienta CAD y sí la asociaran a que es una herramienta con la cual podemos desarrollar proyectos en BIM. Y aquí es súper importante tu contraparte, o sea, qué es lo que entiende tu contraparte por BIM y qué es lo que entiende tú por BIM. Aquí cuando hablábamos de los primeros proyectos en Chile de licitaciones, algunos decían que venga en BIM. Y una persona entregaba, no sé, un archivo en CIBIM y le dice, ahí está. Pero yo quería otra cosa. Bueno, pero tú me dijiste que entregara en BIM. Entonces ahí es donde viene la importancia de la documentación. ¿Cómo yo voy a pedir o qué quiero del BIM? Y ahí es donde vienen los usos que decía Manuel, cosa que mi contraparte entienda cuál es mi objetivo BIM. Y cuando ya mi contraparte tiene algo claro, esa contraparte tiene que tener un plan de ejecución BIM. ¿Ya? Donde va a alcanzar, dice cómo va a alcanzar cada uno de los objetivos de su contraparte, cómo van a trabajar, en qué versión, con qué software, qué colores, qué nomenclatura. O sea, ahí ya estamos entrando a un mundo donde esa va a ser la manera de comunicar y de validar de que esto es lo que realmente quiere mi cliente. Y ahí fue madurando el tema en Chile, donde ya ahora las peticiones de BIM ya son un documento, un anexo mucho más grande que decir lo quiero en BIM. Pero justamente, y ahí toco las palabras de Manuel, esto es a raíz de la maduración que va teniendo el mercado, tanto de la gente que pide, que generalmente puede ser gobierno o privado, o de la gente que está entregando estos servicios. ¿Mm? Hay Cristian, otra pregunta. Dale, 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 Manuel. una cita de la ISO que dice, cuando BIM son herramientas, metodologías para poder estructurar información. ¿Ya? En fondo, darle forma, pero cómo utilizar esa información nadie te la dice. Y si la usas mal y nadie se entiende uno con otro, al final del día no sirve de nada con los mejores software que tú puedas hacer. Entonces, el qué también tiene que ir unido al cómo, que es todo lo que dijiste, el plan de ejecución, y al final todo eso que estabas hablando es la estructura de la ISO 19650, el cómo utilizar aquella información que el BIM puede estructurar tan bien. Muchas gracias, Manuel. Hay otra pregunta de Cindy. Dice, muy interesante la exposición. Muchas gracias por compartir. Había una vista de un esquema por la tabla 06, ahí donde mencionaban el MS Project y Primavera. ¿Cómo fue esa interrelación? Y otra pregunta, si uno empezara para el tema de modelado, ¿se debería considerar como avanzado o nivel intermedio? No entiendo mucho la segunda parte. La primera parte, el tema me imagino que está relacionado con la carta GAN, Sí, mira, Manuel. pero hablaste, yo no estoy viendo la pregunta, pero tú dijiste la tabla 06 y hablaste Sí, de... dice, pero acá está. Dice, gracias. Había una vista de un esquema por Sí, la tabla 06, por ahí. Y no, dice mira, ahí donde mencionan MS Project y Primavera. ¿Cómo fue esa interrelación? ya, puedo proyectar. eh, Mientras lo ves, si Cindy nos puede aclarar o abrir ya. un poquito más la segunda parte de la pregunta para entenderla mejor, mientras tú contestas esta, Se está Manuel. viendo el PowerPoint, Se ¿cierto? ve, se ve, Ya, se yo ve. creo, yo creo que habla de este gráfico, que es un esquema. Este esquema, ¿a dónde dice? Perdón, acá, justo abajo a la derecha está el silo de la planificación que habla de Primavera o Microsoft Project. Es la única parte, entonces tiene que ser esa. Este esquema no es el del proyecto. Esto, debo decirlo, esto salió de una presentación de Autodesk University, donde en el fondo yo encontré una lámina muy clara para poder representar lo que para mí, a mi punto de vista, esto es el modelo de información. Porque cuando tienes muchos silos de información y cómo se conecta, ese es el proyecto. Y no se puede mostrar en una o dos imágenes, tiene que ser en este gráfico. Para este proyecto en particular, lo que quería mostrar en esta lámina es que hay distintos silos y se conectan en distintas direcciones con distintos formatos. Pero en particular, nosotros en este proyecto no llegamos a incorporar las cartas planificaciones en Primavera o en Project, pero como comodín, eso también está resuelto. Eso no es tema, no llegamos a ese punto, pero no es complicado integrarlo en cualquier etapa de cualquiera de esos software.
Y la tabla 06 tiene que ver con esta. Entonces ahí yo me perdí un poco la pregunta. No, parece que te decía que estaba cercana a la tabla 06, quizá era como un punto de referencia que había Ya. estado cercano al slide. La segunda parte que dice, otra pregunta, si una empresa para el tema de modelado se debería considerar como avanzado o nivel intermedio. No entiendo mucha pregunta, no sé si tú la entiendes, y ahí le pedí a Cindy que nos abriera un poquitito la pregunta. Mientras nos abre la pregunta, hay una de Julián y que tiene habla del tema de Revit. Dice, la consulta era porque unos clientes querían BIM y decían Revit, pero un proyecto vial de 40 kilómetros, ¿cómo lo llevan a Revit si por sí el Civil 3D en sí es un BIM? Quizá el cliente quería un proyecto vial en Revit, pero quizás no tenía claro para qué quiere el Revit, ya que el Revit lo veo más para edificación. O sea, asociaban Ya. Revit igual a BIM y pensaban que Civil no era BIM. Típico tema de maduración. Bueno, yo ahí discrepo un poquito porque con experiencia y si hacen esta imagen que está, este gráfico en el computador, discutiendo con las distintas partes, no solamente de yo experto en BIM, tengo que hablar con el constructor, con el cliente, con los otros especialistas, porque en un proyecto de infraestructura hay muchos especialistas. Probablemente la decisión va a ser un híbrido, va a ser hacer ciertas cosas con Civil, en general, movimientos de tierra, así que yo lo he visto en proyectos completos, pero todos los elementos, todos los elementos de hormigón, de fierro, luminaria, lo que sea, en general lo hacen en Revit, y yo he visto empresas que también hasta las autopistas las hacen en Revit. Entonces, la verdad que corresponde a una estrategia conversada con todos los participantes y obviamente acá en Chile en las licitaciones se le llama a la unidad BIM, ya que es como un inspector técnico BIM, digamos. Todas las partes tienen que estar coordinadas y definir una estrategia. No creo que no hay receta única, ni todo en Civil ni todo en Revit, para nada. Yo quiero complementar eso y hablar del grupo de los ignorantes. ¿Ya? Yo creo que Julián se refiere que claramente la empresa que le está pidiendo ese proyecto de carretera asocia mucho a Revit, a BIM, que eso es lo que pasa frecuentemente. Pero claramente habría que hacer nuevamente la consulta porque ellos deben tener algún requerimiento más formal de por qué es BIM. Y a lo mejor porque asocian a Revit al modelo 3D. Pero yo creo que falta precisar más con ello y claramente puede ser, como dice Manuel, una suma de soluciones. Sí, yo también comparto, como experto en el tema de la plataforma Autodesk, yo sé que hay software que te van a ayudar muchísimo más en ciertas cosas que otros. Es como yo siempre lo comparo con un alicate. Si yo tengo un alicate pero tengo un clavo chico, quizá el alicate lo doy vuelta y lo ocupo de martillo y el clavo va a clavar. Pero no es la herramienta para clavar y no es la herramienta que está hecha para si yo tengo una gran cantidad de clavos de diferentes dimensiones. Para eso es un martillo. Es más o menos lo mismo. Yo he visto gente que, por ejemplo, ha desarrollado plantas industriales en Revit y se puede, pero la herramienta para nosotros con Performance, que está pensada para plantas industriales con flujo de trabajo y todo, es Plan 3D. Lo mismo que en carretera, como dice Manuel, yo he visto gente que ha hecho el tema en Revit y me saco el sombrero, pero la herramienta que está pensada para trabajar con BIM en información, ¿cómo se llama? En elementos lineales como una carretera, es Civil. Pero se puede improvisar con otras cosas. Y antes improvisaba más, como no estaba este paquete de software y yo tenía Revit y era lo que me había comprado mi jefe y me está pidiendo hacer una carretera, yo me colocaba creativo y lo podía hacer. Hoy día, con esto que nosotros estamos entregando, el pool de herramientas, creo que es interesante que ocupen la herramienta adecuada para lo que ustedes están pidiendo. Y ahí nuevamente me voy al chat. Acaba de colocar su correo Lisette Hernández. Y para Cindy, para Julián, lo que necesiten, comuníquese con Lisette. Detrás de Lisette está todo el equipo regional. También Manuel, creo que en algún momento dejaste tu correo, Manuel, si no me equivoco. Siempre Manuel lo deja, es muy abierto a entregar su conocimiento. Así que también ahí yo creo que Manuel para nada, una molestia que le escriban, al contrario, siempre es de hablar de comunidad. Así que lo que necesites, Julián y Cindy, en este tema, encantado en ayudar. Aquí está la segunda parte de Cindy que me dice, sí, segunda parte de la pregunta. Estoy empezando con aprendizaje de los programas y poder aplicar BIM.
pero para como modelador BIM, en ese rol, exitoso, ¿qué nivel debería tener de estos programas? Ah, perfecto. ¿Intermedio o avanzado? Bueno, ahí Manuel, tú tienes varios modeladores que trabajan contigo en tu empresa. Yo creo que tú eres el más, el más indicado para comentarle eso. A ver, la pregunta es media complicada, ojalá se entienda bien la respuesta, pero mientras más experto, mejor, ¿cierto? Pero tenéis por otro lado que es muy difícil ser experto en muchas plataformas. Hay proyectos que, por ejemplo, quizás de infraestructura, es mejor tener más opciones que ser muy experto en una sola. Pero también hay zonas que uno tiene que ser experto. Entonces, la verdad que concéntrate en el negocio o decide tú, según el negocio en que estén, cuáles son los software más utilizados y toma una decisión. Yo conozco, hay personas que dominan al revés y al derecho varias plataformas. Yo en particular me he enfocado en Revit por el fondo del negocio, ¿ah? Que me sirve mucho más y es muy grande como para poner mi atención en otras plataformas. Pero si te da la capacidad, lo que quieras, de verdad es infinito el límite. Sí, ahí yo quería complementar. Yo creo que dependiendo de lo que tú quieras modelar, Cindy, siempre es ideal ir avanzando y ojalá sea intermedio y llegue a un nivel avanzado. De repente, no sé si trabaja con este concepto, Manuel, pero en nuestra empresa yo tengo ingenieros de aplicaciones que son junior e ingenieros que son senior, y no es por diferencia de edades, sino es por la maduración que tienen en el negocio. Obviamente un ingeniero que recién está saliendo de la universidad y está conociendo el negocio es un ingeniero junior, ya cuando tenga bastante tiempo va avanzando. Quizás en el modelaje se puede aplicar esto. Entonces, siempre es interesante saber en qué nivel y ir avanzando en diferentes problemáticas, pero lo que yo te puedo decir, y algo que Manuel no sé si lo citó en algún momento hay que lanzarse, porque si esperamos a tener el mejor escenario de que yo sea el avanzado, de que él sea el avanzado, de que esté el escenario ideal, nos vamos a demorar años. Yo creo que aquí hay que decir, ok, empecemos con algo básico, ¿sabes qué? Modelemos lo más básico que hay y veamos cómo nos sirve eso y ahí vamos tomando expertise y experiencia. Creo que es llegar y decir, ok, empecemos con algo porque si esperamos el escenario ideal, de que el modelador sea experto, de que todo esto, yo creo que nos vamos a demorar bastante en llegar a esto. No sé, Manuel, si me quieres complementar y te interpreté lo que tú alguna vez comentabas. Nadie es experto, todos tienen problemas. Por ejemplo, no sé, no necesitas saber el Revit al revés y al derecho para terminar un proyecto. Yo he visto proyectos grandes, profesionales, terminados, y la verdad que no son perfectos desde mi punto de vista. Así que yo comparto con lo que dice Cristian, hay que darle para adelante y de repente mirar siempre hacia el lado, conocer distintas alternativas para saber, porque no necesariamente tú manejas la plataforma, pero sí puedes sí, que es lo que me gusta mucho de las ferias de Autodesk, que uno se valida con el resto y entiende los pros y los contras de lo que está haciendo. Eso yo creo que es lo más importante, cosa de tú poder decidir si vas en el camino correcto o no, y hacia dónde tendrías que doblar en caso de que quieras profundizar en otras áreas, pero no es necesario ser experto para avanzar, para nada. No. Ok, gracias Manuel. Yo en estos momentos no veo más preguntas, así que quiero darle las gracias nuevamente a ti, a Rodrigo y especialmente a todos los asistentes que salieron muy buenas preguntas. Creo que se aclararon varias dudas y creo que se le abre todo un panorama para este mundo fascinante que se llama BIM. Dentro de Costa Rica, dentro de creo que el Ministerio de Desarrollo Social ya está involucrado el tema BIM. Ahí está el señor Quirós, que está encargado de poder llevar esto al gobierno de Costa Rica. Así que cordialmente los invito a que formemos comunidad. Tienen algunos correos de nosotros y lo que necesiten, encantado en poder ayudarlo, asesorarlo. Y no se olviden que en la región hay gente experta que ha ayudado a compañías para ayudarlo a ir de la mano en esta transformación digital, como el caso de AS Chief, en este caso Manuel. Y que estamos para ayudarlos. ¿Ah? La idea es que se sientan acompañados cuando tomen un desafío de esta manera. Manuel, Rodrigo, nuevamente las gracias y les dejo abierto el micrófono para que se puedan despedir.
Bueno, yo agradezco la oportunidad, Cristian, y bueno, están mis contactos y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por el tiempo y como dijo Cristian, a nosotros feliz que nos llamen, que nos escriban, porque así hacemos lo mismo que yo les decía, yo entiendo más de lo que está y puedo orientar mejor lo que hacemos nosotros según los requerimientos y las observaciones de ustedes, así que pregunten nomás, feliz de compartir. Ok, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Manuel, muchas gracias a los asistentes. Le comento que nuestra serie de webinar, el primer martes de agosto, van a descansar los ingenieros y ya el día 10 de agosto vamos a continuar con todo lo que es visualización. Vamos a tener a Mauricio Medina, arquitecto de México, que él es experto en la tecnología BIM y experto en visualización. 3D Max y todas esas cosas, así que cordialmente quedan invitados. Y el día 17, que es el martes que sigue, también nos va a contar de un tema que nuestro amigo Manuel conoce bastante, que es Advanced Steel, que es parte del portfolio de herramientas que tenemos en nuestra S Collection, y para que ustedes vean cómo esta herramienta le puede ayudar en alguno de los procesos que ustedes tienen, sobre todo en el detalle, o quizás también en el poder sacar todos los planos para fabricación y cosas por el estilo. Así que los dejo cordialmente invitados a esta serie de webinar. Insisto, el próximo martes descansamos y ahí ya seguimos para los próximos 3 meses entregarle todo tipo de charlas. Buenas tardes para ustedes. No, todavía es buenos días para ustedes, para la otra región sur. Muy buenas tardes y nos estamos viendo. Que tengan excelente semana. Hasta luego. Chao, chao.